Bienvenidos mis amigos y amigas nuevamente a nuestro programa Reflexiones Espirituales. Vamos a reflexionar hoy acerca del Salmo 121. Pero antes, vamos a orar, amado. Vamos a pedir la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Bendito Consolador, Señor, nuevamente te invitamos a que tomes el control de esta hora en que vamos a abrir las escrituras que tú inspiraste, las escrituras que sirven para que nosotros podamos aprender mucho más acerca del plan de la redención y también para que nosotros podamos conocerte cada vez más. Gracias por esta bendición, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Gracias, Señor Jesús, por interceder para que esta petición sea una realidad en nosotros. Gloria a ti por siempre, amante Redentor. Amén. Bien, mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Salmos, en el capítulo 121. A partir del versículo 1, este salmo tiene 8 versículos. Vamos a ver qué podemos aprender de este salmo hoy. Y dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Este primer texto en algunas versiones no aparece con el signo de interrogación, pero en versiones más recientes empieza a aparecer con signo de interrogación. El salmista entonces pregunta: ¿alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro? Es decir, mi socorro viene de los montes altos, mi socorro viene de los altares edificados a Baal en los montes altos. En el versículo 2, el salmista responde esta pregunta y dice lo siguiente: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ante la pregunta si él se va a inclinar en dirección hacia donde están edificados los montes altos, los altares en los montes altos, él se responde a sí mismo: no, mi socorro no viene de los montes altos, mi socorro no viene de Baal, mi socorro no viene de Astarte, mi socorro no viene de Dagón, mi socorro no viene de ninguno de los dioses cananeos, mi socorro viene de Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra. También nosotros podemos preguntarnos eso en nuestros días. ¿De dónde viene nuestro socorro? Para algunos, el socorro tal vez viene de María, el socorro viene de Buda, el socorro viene de Alá o Mahoma, etc. Algunos piden socorro a Pedro, otros a Juan, y tantos otros cifran sus esperanzas de socorro sobre muertos. Pero nosotros vamos a colocar nuestra esperanza y nuestra fe sobre un Dios que murió por nosotros, que pagó la deuda que teníamos contraída con la ley y resucitó al tercer día y está en los cielos soberanamente gobernando al universo. Ese es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, porque Él hizo los cielos y la tierra. Él hizo también posible nuestra salvación, nuestra restauración al estatus con el cual fuimos creados y que caímos en ocasión de la transgresión de Adán y Eva. A ese es el Dios al cual nosotros debemos servir. Y ante cualquier vicisitud que llegase a presentarse en este mundo, ese concepto
Ese principio debe gobernar nuestro ser, nuestra mente. Yo no me inclinaré ante ningún Dios de este mundo, ante ninguna estatua de este mundo, ante ninguna persona que ostente poder en este mundo, ante ningún sistema político religioso que ostente poder en este mundo. Yo no me voy a inclinar ante él, porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y recordando, amado, que en las proximidades de un decreto dominical a nosotros se nos va a exigir la adoración a ese sistema político y religioso que habrá de establecerse en este mundo. Se nos va a pedir fidelidad y lealtad a esa ley dominical. Y todas las religiones que hayan de existir para este momento al cual me estoy refiriendo, a todas se les va a pedir la lealtad a esta ley ecuménica, la ley dominical, y allí seremos probados. Si realmente hemos aprendido que nuestro socorro proviene de Jehová y no de cualquier concepto que ostente poder en este mundo. Cuando digo concepto que ostente poder, me podría estar refiriendo a nuestro trabajo, a la empresa de donde a la cual servimos y proviene nuestro sueldo. A los trabajadores se les exige lealtad a esa empresa. Y recuerdo también que cuando nosotros estamos en el mercado laboral y vamos a buscar un trabajo en X empresas, colocamos delante de nosotros esa señal y le decimos al posible contratador: yo guardo el sábado, por lo tanto, si voy a tener el privilegio de laborar para esta empresa, quiero que se tenga eso presente, que yo no trabajo en día sábado. Pero algunos, posiblemente ante la necesidad, ante el poder de la necesidad, entonces se olvidan que nuestra protección proviene de Jehová y no de un trabajo, no de una empresa. Entonces olvidamos nuestro juramento de lealtad a Jehová y aceptamos las condiciones, cualquiera que fuere, que nos imponga tal empresa, inclusive la de la violación del día sábado como verdadero día de adoración, y comenzamos a trabajar. Eso es un ejemplo. Recuerdo también que en tiempos de la Edad Media, cuando la religión musulmana se apoderaba de un territorio, exigía a los habitantes de ese territorio que tenían que aceptar al Islam como la religión oficial, aceptar a Alá como su Dios y a Mahoma como su profeta. Y en ese lugar posiblemente vivían católicos, vivían judíos, musulmanes, y hasta en un momento dado de la historia vivían protestantes. Así que el que no aceptara esa ley impuesta por el Islam, entonces o era deportado de ese lugar o era llevado al cadalso, como muy bien lo indica la historia universal que nos habla en ese sentido. De manera que en otro escenario encontramos a la Iglesia Católica, que cuando se apoderaba también de un lugar, obligaba a los habitantes de ese lugar a convertirse al cristianismo y utilizaba la fuerza también, las armas, para someter a ese pueblo, no solo en forma política, sino también religiosa. Y el que no aceptaba la religión católica también era llevado al cadalso, era perseguido o era expulsado de esa comarca.
Te recuerdo, mi amado y amada, que esto que estamos hablando en este momento ya se está suscitando en el mundo. Solamente tienes que abrir las redes sociales en busca de estas noticias y te enterarás que ya esto está sucediendo en algunos lugares del mundo, pero va a arreciar con el tiempo, va a arreciar esta actitud en contra de la libertad religiosa. Por eso es que las escrituras también nos alertan en contra de la unificación de todas las religiones que están en apostasía, religiones que están en contra de la ley de Dios, han de unirse y perseguirán a aquellos que no estén de acuerdo con los lineamientos legislados por ellos, los cuales traen como consecuencia la violación de los 10 mandamientos. Habrá un tipo de personas o un grupo de personas que no aceptarán la imposición dominical y serán perseguidos. En ese momento en que haya esa ley ecuménica, esa ley dominical en todo el mundo, mi amado, allí estarán unidos católicos, protestantes, evangélicos, musulmanes, budistas, hinduistas, judíos, todos estarán de acuerdo por el bienestar, entre comillas, de la humanidad. Todos estarán de acuerdo, todos firmarán la lealtad a esa ley que es necesaria para la protección humana. Así lo van a conceptuar. Pero aquellos que no quieran unirse o aquellos que no querramos unirnos a sus conceptos, a su ley ecuménica, seremos objeto de persecución, de execración social, y entonces se verificará lo que dicen las escrituras también. Seremos tratados como terroristas de la paz, seremos tratados como delincuentes, porque así vamos a ser tratados por no aceptar sus leyes. Vamos a ver qué otra cosa podemos aprender del Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová. Acordémonos de eso. Seremos probados allí en la lealtad a Dios, a Jehová Dios. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y nos da la esperanza si permanecemos fieles a Jehová. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Quién es Israel? Nosotros somos Israel, el Israel contemporáneo, el Israel que fue anexado al tronco. Sí, amado, somos nosotros. Entonces debemos recordar que nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, no duerme ni dormita, sino que permanece en guardia sobre los que se llaman su pueblo o los que han demostrado ser su pueblo, porque algunos se hacen llamar su pueblo, pero no lo son. Su pueblo es aquel que permanece en fidelidad en todos los aspectos a Jehová Dios. No en un aspecto sí y en otro no. No, en todos los aspectos debemos permanecer fieles a nuestro Dios. Y sigue diciendo el versículo 5, Jehová es tu guardador. Aquí lo confirma. ¿Quién es tu guardador? No un sistema político religioso, no una estatua, no un demonio que representa la estatua, no un demonio que puede representar a una empresa, no un demonio que puede estar representando diferentes aspectos de este mundo, sino que Jehová es nuestro guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha, la sombra que nosotros proyectamos con razón de la luz. No se separa de nosotros en ningún momento, amado. Así mismo es Jehová. Jehová no se separa de su Hijo fiel, permanece a su mano derecha, es decir, permanece gobernando las situaciones, librándolo en todo momento y situaciones.
luchando por nosotros, está a la derecha nuestra. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Cuando arrecien los elementos en ocasión de la caída de las 7 postreras plagas con las cuales Jehová Dios ha de castigar a este mundo por su impenitencia, por su rebelión abierta contra él, por no aceptar la ley de los 10 mandamientos, los elementos de la naturaleza se volcarán sobre este mundo, pero nuestro Dios nos promete que esos elementos naturales no nos fatigarán. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu vida, Él guardará tu ser. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Entonces Jehová nos hace esa promesa y el salmista David con su arpa se deleitaba en alabar a Jehová y en demostrarle a través de ese canto todo su amor, todo su afecto, todo su ser volcado a la fidelidad de un Dios que nos promete guardarnos, protegernos, ser nuestro escudo, ser nuestra fortaleza, y nos promete en términos definitivos desde ahora y para siempre. Ese para siempre significa que nos ofrece vida eterna, porque es para siempre que Él va a estar con nosotros. Y regresando al versículo 1 de este capítulo, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Vamos a ver qué nos dicen las escrituras con respecto a estos montes altos. Vamos a buscar en el libro de Primera de Reyes. Y fíjate algo interesante. El capítulo 3, el versículo 2 en adelante, dice así: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos días. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces, estamos recordando que ya David había ido al descanso y Salomón había ascendido al trono. Hasta ese momento no había sido construido un templo para la adoración de Jehová en Israel, de manera que el pueblo y los sacerdotes iban a los lugares altos y allí edificaban altar a Jehová, y allí se adoraba y se alababa a Jehová en los montes, en la naturaleza. Y el relato nos presenta que por no haber una casa o un templo edificado a Jehová, aunque ya para este tiempo existía el tabernáculo, todavía el tabernáculo no había sido, o todavía el tabernáculo no estaba en el lugar definitivo, pero de todas maneras el relato nos dice que el pueblo edificaba altares en los montes altos y allí sacrificaba holocausto a Jehová, allí adoraba y allí alababa. Y Salomón también tenía esta costumbre, pero esta costumbre de ir a los montes altos a edificar altar a Jehová termina cuando se edifica el templo en Jerusalén, cuando existe ya un lugar específico donde se manifiesta la presencia de Jehová. Algo que nos llama la atención es que siempre en los relatos del Antiguo Testamento aparece
que aunque un rey haya permanecido fiel a Jehová, el relato concluye diciéndonos, aún así el pueblo seguía quemando incienso en los lugares altos. Pero ya no era a Jehová que se construían estos altares en los lugares altos, sino era al dios Baal, el dios común de toda Fenicia o de todo Canaán. Era el dios conocido, más conocido de todos estos pueblos que habitaban en Canaán, y Astarte su consorte. Entonces había un sincretismo religioso en Israel. Por un lado adoraban a Jehová y por otro lado también adoraban a Baal, al Señor Dios Baal. ¿Será que en nuestros días, en nuestras iglesias, también tenemos ese sincretismo religioso? Decimos reunirnos para adorar a Jehová, pero en ese momento de adoración, entre comillas, a Jehová, incluimos aspectos que no corresponden a la adoración a Jehová, al Dios verdadero. Incluimos herramientas, incluimos inclinaciones, podemos estar incluyendo cultos que pertenecen a las sombras en el culto a Jehová. Eso se llama sincretismo religioso. Y voy a hacer algo más específico para que podamos darnos cuenta de esta situación. Nosotros sabemos que Jesús no nació el 24 ni el 25 de diciembre. Históricamente sabemos que quien nació en esa fecha fue Nimrod, el hombre opuesto a Jehová, el que originó la religión pagana que ha llegado hasta nuestros días. Fue originada por Nimrod y su esposa Semiramis. El mundo adora a Nimrod y a Semiramis en el mes de diciembre, el día 25, nacimiento de Baal, el nacimiento de Nimrod. Entonces encontramos que la Navidad es un culto que proviene del paganismo, que fue introducido en el cristianismo por la Iglesia Católica. Y nosotros como protestantes hemos traído ese culto idolátrico a nuestros templos, a nuestra cultura protestante, la hemos incluido, ese culto. Tenemos un sincretismo religioso. Pero algunos dirán, pero eso fue en el pasado, eso ha cambiado. No, amado, no ha cambiado. El principio sigue siendo el mismo. La Navidad es un culto pagano, no es un culto cristiano. No se alaba, no se adora a Jesucristo el 25 de diciembre, porque al olvidar que hay un conflicto cósmico, hay una lucha entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás, cuando olvidamos eso, empezamos a pensar que los cultos idolátricos en un momento dado se han convertido al cristianismo y se han convertido, mejor dicho, en una verdad a la cual nosotros tenemos que aceptar como cristianos. No, Satanás sigue existiendo, el culto a Satanás sigue existiendo, aunque tú lo revistas de cristianismo o con una oratoria sagrada, sigue siendo o sigue manteniendo el principio satánico. Su procedencia es el abismo, de allí proviene. De manera que en los meses de diciembre nos convertimos en idólatras y en enero queremos convertirnos en el pueblo remanente. No podemos servir a dos señores, o se adora a Jehová o se adora a Baal, a Satanás. No podemos darle nuestro afecto a los dos dioses, porque o amamos a uno y despreciamos al otro, o amamos al otro y despreciamos al uno. Nuestra condición como humanos está
remitida a ese aspecto nuestro en lo que se relaciona a la adoración. No podemos adorar a estos dos dioses, tenemos que adorar a uno solo. Y cosa curiosa es que tenemos que reconocer que el gran conflicto se ha dirimido a lo largo de los siglos en ese aspecto. Satanás reclama la adoración del hombre, la adoración de las criaturas a él. Y Jehová Dios también reclama la adoración de sus criaturas a él, porque él es el creador, él es el sustentador, él es el proveedor. Y Satanás es el usurpador. Satanás a lo largo de los siglos ha reclamado la adoración de la humanidad a él. Y no solamente ha reclamado la adoración de los seres humanos como seres pensantes y racionales, sino también que ha procurado incluir en la adoración a los animales. Sí, por eso es que en la antigüedad, cuando se libraban las guerras santas de Jehová, la ordenanza era: destruye todo, que no quede animales, que no quede ni meante a la pared. Cuando dice meante a la pared, se está refiriendo que no quede ni siquiera los perros en esa comarca, en ese pueblo. ¿Por qué? Porque Satanás había inducido a los habitantes de estos pueblos, de estas naciones, los había inducido a utilizar a los animales en el culto a Satanás. ¿Cómo lo hacían? ¿A través de qué lo hicieron? A través del sexo. Por eso la zoofilia fue proscrita por nuestro Dios. Dios le dijo al pueblo: cuando subáis a Canaán, no hagáis como los pueblos que habitan en Canaán. Y esa era una de las prácticas en Canaán. Los hombres, las mujeres se habían asociado sexualmente con los animales, y luego para su alimentación esos animales eran sacrificados en holocaustos, primero en ofrendas, primero a los dioses, para después ser consumidos. Por lo tanto, confirmando lo que he dicho anteriormente, Satanás no solo ha exigido la adoración de la humanidad, de nosotros los hombres y mujeres, como seres pensantes y racionales, sino también que ha incluido en la adoración a él a los mismos animales. Bien, mi amado, vamos a ver qué otra cosa nos dice el libro de Reyes en el capítulo 13. Mira lo que hizo Jeroboam en aquella ocasión en que Dios rompió el reino davídico y le entrega 10 tribus a Jeroboam, que era el general del ejército, y deja 2 tribus para Roboam, el descendiente de Salomón. Mira lo primero que hizo Jeroboam, un hombre que Dios mismo había elegido para que fuese el rey de las 10 tribus, el rey del norte de Israel. Este hombre, en vez de permanecer adscrito, es decir, permanecer fiel a Jehová por la bendición que le había dado, no solamente le había hecho general del ejército, sino también que ahora le entregaba gran parte de su pueblo para que Jeroboam fuese su líder. Jeroboam deja de confiar en Jehová. De hecho, nunca confió en Jehová. Aún así, Jehová lo utiliza como su instrumento, como un líder para que guiara a su pueblo. Mira lo que sucedió. Estamos leyendo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 32. Mira cómo nos los dice. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho.
Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Entonces, Jeroboam, el rey de las 10 tribus de Israel, conduce al pueblo a la rebelión abierta, edifica altares con becerros de oro para que el pueblo los adore en los lugares altos. Jeroboam, entonces, Dios lo elige como un líder dentro de su pueblo, pero Jeroboam decide ser instrumento de Satanás. Eso me llama mucho la atención en el hecho de que nosotros podemos haber sido también llamados por Jehová para nuestra salvación, pero aún así, ministrando dentro de la iglesia, nosotros podemos estar sirviendo a Satanás. Eso es algo curioso y nos preguntamos, ¿cómo es que Jehová Dios va a elegir un hombre? No es que este hombre, a partir del momento en que es elegido rey, es que él va a tomar la decisión de volcarse en contra de Jehová. No, Jeroboam no se volcó en contra de Jehová a partir del momento en que es elegido rey. Jeroboam no amaba a Jehová. Jeroboam no comulgaba con Jehová. No era la intención de Jeroboam permanecer fiel y leal a Jehová, entregar sus sentimientos y emociones a Jehová. Eso no era la inclinación de Jeroboam. Entonces, ¿por qué Jehová lo elige? Por las características humanas que tenía en ese momento y porque Jehová va a probar a su pueblo. Sí, ¿cómo entendemos esto? Jeroboam en la historia nos dice que era un hombre temerario, un hombre fuerte, un hombre que las naciones paganas le respetaban y le temían, un hombre capaz en la guerra, un hombre que tenía el don de mando, el liderazgo, y por eso Dios lo toma, Dios lo elige por eso, no porque lo amara o no lo amara. Dios elige a Jeroboam por esas características que he mencionado. Y Jehová extendió su misericordia, su gracia sobre Jeroboam durante muchos años con la finalidad de que Jeroboam se arrepintiera de sus pecados y se entregara a él, se entregara a Jehová. Pero Jeroboam no lo hizo. Jeroboam cerró su puerta de la gracia, la cerró Jeroboam poco tiempo después de haber sido elegido rey. Pero la prueba no solo era para Jeroboam, sino la prueba era también para todas las personas que conformaban esas 10 tribus, es decir, ese reino de Israel, el reino del norte. Era una prueba, a ver si había en Israel esos 7,000 que Jehová le dice a Elías que existen allí, 7,000 que no doblan sus rodillas ante Baal. Para ellos era la prueba y para toda la nación también. De manera que nuestro Dios ofrece la oportunidad, extiende su gracia sobre el rebelde, lo puede conducir, le da la oportunidad de arrepentimiento, le ofrece bendiciones, pero eso no significa que le va a dar la vida eterna. El hombre debe recapacitar. Jeroboam tenía que recapacitar, Jeroboam tenía que arrepentirse de sus pecados, y la única forma de que él se arrepintiera era que Jehová Dios le extendiera su gracia a él y darle la oportunidad, darle ese tiempo para que él reflexionara sobre su conducta y se arrepintiera, pero Jeroboam no lo hizo. Eso es lo mismo para nosotros. La justicia de nuestro Dios no es inmediatamente
de destrucción, sino que nos otorga tiempo para analizarnos, para evaluarnos, para que recapacitemos, para que echemos manos de esa gracia, pidamos perdón por nuestros pecados y vivamos una vida acorde con Él en función de nuestra salvación. Así que no nos vanagloriemos en el sentido de que podemos decir, yo estoy en la iglesia verdadera, yo soy un ministro del evangelio, yo soy un evangelista de éxito, yo he hecho, por lo tanto, yo no creo que me pierda, yo no creo que pierda la vida eterna. No, amado, eso no es garantía, porque Jeroboam es un ejemplo. Dios lo había elegido, Dios lo había bendecido, Dios lo había protegido, Dios le había dado mando, pero él no se arrepintió. Dirigía al pueblo de Dios, comandaba al pueblo de Dios, pero Jeroboam no estaba arrepentido de sus pecados. Jeroboam no comulgaba con Dios, con Jehová Dios, a pesar de que Jehová Dios lo había elegido a él. De manera que Jeroboam quemaba en los montes altos incienso a Baal. Quemaba en la ciudad de Samaria incienso a Baal. Sacrificaba corderos en honor a Baal. Nosotros en nuestra iglesia también podemos estar quemando corderos a Baal. Tal vez hayamos edificado un altar de 12 piedras, como era en ese tiempo, 12 piedras, y sacrificamos, mejor dicho, sobre ese altar de 12 piedras el cordero, pero ese cordero no es para la adoración a Jehová. Ese cordero está adorando, o con él estamos adorando a Baal. Baal nunca dejó de existir. En nuestro tiempo todavía existe la adoración a Baal, muy sutilmente. Por eso es que hablamos de lo que es el sincretismo religioso. El sincretismo religioso está en todas las denominaciones que se llaman cristianas, sin excepción alguna, amado. Tenemos el sincretismo religioso. Y nosotros necesitamos el colirio, necesitamos el discernimiento espiritual para saber diferenciar lo que es esta situación de sincretismo y eliminar de nuestro culto aquellos aspectos que son de Baal y que por supuesto no tienen nada que ver con la adoración a Jehová Dios. ¿Cómo es eso?, preguntará alguno. Tú tienes que asegurarte que la música, que las canciones que se utilizan para la alabanza en tu iglesia sea la correcta. ¿Cómo lo hacemos? Si yo no sé de música, estudia, investiga. Por eso es que la Sagrada Escritura nos dice, escudriñad las Escrituras. Las Escrituras te van a decir cuáles son los instrumentos correctos, cuál es el género correcto, cuál es la música correcta, cuál es el ritmo correcto. Te lo va a decir las Escrituras. Y si estás de mano del Espíritu Santo, porque estás quemando incienso a Jehová, ¿verdad?, no a Baal, y tu intención es quemar incienso a Jehová, no a Baal, entonces el Espíritu Santo te va a guiar, te va a convencer de justicia, de juicio y de pecado en el tema, en lo que se relaciona al tema musical. Te va a convencer de justicia, de juicio y de pecado en lo que respecta a la forma de la predicación, de cómo se debe predicar. Sí, de cómo se debe estudiar, de cómo se debe analizar, de cómo se debe investigar. El Espíritu Santo te va a guiar en todo eso. El Espíritu Santo te va a guiar cuando tengas que tomar una decisión que se relaciona con los otros cultos del mundo, los cultos paganos y de asociación con poderes de este mundo. Como estás quemando incienso a Jehová y tu intención es agradar a Jehová,
el Espíritu Santo te va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Es decir, el Espíritu Santo te va a conducir a través de todos estos aspectos, te va a conducir hacia la luz correcta, hacia los aspectos correctos. En el transitar, el Espíritu Santo te va a iluminar, te va a decir, esto no va, esto sí va, esto es correcto, esto es incorrecto. Sí, amado. Pero para eso, entonces, tenemos que hacer como dice o como dijo el salmista. Mi socorro viene de Jehová, no viene de los montes altos. Por lo tanto, yo no tengo que estar quemando incienso ni sacrificando corderos en altares que han sido construidos para la adoración de Baal, es decir, para la adoración de Satanás. En algunas congregaciones se ha perdido ese conocimiento respecto a Satanás. No se quiere nombrar, de tal manera que ya no existe ese término en las congregaciones, como el término pecado. Tampoco existe ese término en muchas congregaciones. No se habla de pecado. Y si no se habla de pecado, por consiguiente, tampoco se hablará de Satanás. Y como no se habla de pecado ni de Satanás, entonces no sabemos lo que es el conflicto cósmico. ¿Qué significa eso del gran conflicto? Ya no lo sabemos. Yo insto a mis hermanos espirituales de todas las denominaciones evangélicas y cristianas, todas sin excepción, amados, que hagamos una evaluación respecto a nuestra adoración, respecto a nuestras motivaciones. Y esa evaluación debe ser sincera, de manos del Espíritu Santo, para que podamos ver en qué condición estamos adorando, en qué condición estamos actualmente con respecto a una legislación ecuménica, a un día de adoración universal. ¿Cómo estoy yo en este sentido? ¿Cómo me estoy preparando? ¿Qué me falta por ajustar para enfrentarme a ese hecho que en esta generación ha de ocurrir y que no es posible que pase por alto? No va a haber nada que lo detenga, amado. Y eso va a suceder, repito, en nuestros días. Amados, un gran abrazo para cada uno de vosotros. Espero que la reflexión del día de hoy haya sido del agrado y sirva de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros.